Hola, buenos días. AENA ha presentado hace poco su plan estratégico hasta 2026 y es muy interesante y con buenos dividendos previstos. Los aeropuertos son un negocio muy bueno a largo plazo, aunque lógicamente entraron en pérdidas cuando los gobiernos de todo el mundo encerraron a miles de millones de personas en sus casas, como es normal. Pero a finales de 2022, AENA ya ha recuperado casi los niveles de tráfico de 2019, los que tenía antes de los encierros. Y como veis también ahí, a partir de 2026 va a poder subir sus tarifas. Y esto es muy importante porque desde que salió a bolsa hasta ahora ha tenido que bajarlas año a año. Si ha tenido un buen crecimiento de beneficios con las tarifas a la baja, cuando las pueda subir probablemente crecerá más. Aunque pueda sorprender, AENA es la empresa de gestión de aeropuertos más grande del mundo y también la más eficiente. La mayor parte de su negocio está en España, es la zona verde que veis ahí. Cada vez tiene más parte de su negocio en el extranjero y son esas dos zonas azules que veis en esa imagen. Los aeropuertos con control son los que gestiona directamente AENA y los participados son aeropuertos en los que AENA tiene una parte del capital pero los gestiona otra empresa. Estos que veis aquí son los aeropuertos internacionales de AENA. Los más importantes son los de Brasil, donde ya tiene el 20% del tráfico de Brasil, y el de Luton. También tiene otras inversiones menores en países como Colombia y México. El objetivo es que en 2026 el negocio internacional sea el 15% del total. El tráfico aéreo muy probablemente va a tener un buen crecimiento en las próximas décadas, como veis ahí. Tened en cuenta que el crecimiento de los beneficios y de los dividendos de las empresas de gestión de aeropuertos será superior a esos porcentajes que veis ahí, así que no es un negocio de bajo crecimiento como puede parecer a primera vista. El crecimiento de los beneficios por acción y de los dividendos probablemente será bueno y superior a esos porcentajes que veis ahí. Una cosa importantísima es lo que AENA llama ciudades aeroportuarias. Esto lo comenté ya en el vídeo que hice sobre la Junta de AENA en 2019 y que os dejo por aquí. AENA tiene cantidades enormes de suelo en todos sus aeropuertos que hasta ahora están desaprovechadas. En esos suelos va a ir construyendo naves, hoteles, oficinas y todo tipo de inmuebles y sin poner nada de dinero, porque en cada proyecto se asociará con una promotora que será la que ponga el dinero. AENA pondrá el suelo y con este sistema se va a convertir dentro de unos años en una de las mayores inmobiliarias de España. Ahora mismo la cotización valora esta filial prácticamente a cero y yo creo que va a dar una rentabilidad buenísima a los accionistas de AENA en las próximas décadas. En cuanto a las cifras concretas, AENA espera recuperar los niveles de actividad y beneficios de 2019 en 2024. Pero tal y como está cerrando 2022, creo que esto es una estimación prudente y que es posible que en 2023 recupere ya los niveles de 2019. Estas son las previsiones concretas de tráfico que hace AENA en este plan. Como os digo, yo creo que son conservadoras porque tal y como está cerrando 2022, es probable que en 2023 recupere ya los niveles de 2019. Va a volver a pagar dividendo con cargo a los resultados de 2022 ya y lo va a pagar con el mismo payout del 80% que tenía antes de los encierros de marzo de 2020. Una parte muy importante del negocio de AENA es la división comercial. Es decir, el negocio aeronáutico de AENA es lo que cobra por cada avión que aterriza y despega y por cada pasajero que vuela. Pero hay que añadirle la parte comercial, que es lo que gastan los pasajeros en tiendas, restaurantes, alquiler de coches y demás. AENA cobra un alquiler por todos esos locales y además cobra un porcentaje de los ingresos de todos esos negocios. Aquí nos ponen los datos de 2019, que ahora son los más representativos porque son los de antes del parón, y veis que el negocio comercial representa el 37% del total. Hasta 2026 se espera que crezca el 10% de media al año, que es más que los demás negocios de AENA. Esto lo va a conseguir cambiando los contratos de las concesiones a medida que vayan renovando y creando más negocios de este tipo. Uno de los principales ejemplos de esto es la renovación del contrato de las tiendas libres de impuestos que va a hacer en 2023 y que va a ser el contrato de este tipo más grande del mundo. En cuanto a la subida de la inflación en 2022, lógicamente lo está notando AENA, pero aún así está teniendo unos buenos resultados hasta el tercer trimestre de 2022 y los del cuarto probablemente serán mejores, aunque aún estará por debajo de su nivel normal, claro. Y tiene en marcha iniciativas importantes como la construcción de una gran red de plantas fotovoltaicas en todos sus aeropuertos para reducir los costes de forma permanente a medio y largo plazo. Vamos a ver cómo la valoro en este momento, pero antes quiero recordaros que cuando penséis en AENA tenéis que pensar, además de la mejora normal de su negocio como en cualquier empresa, en estas 4 cosas que os voy a decir ahora porque son muy importantes para valorar AENA. La primera es la mejora de la regulación a partir de 2026 que va a permitir subir las tarifas después de muchos años de bajarlas. La segunda es la mejora del negocio internacional que va a tener porque hace pocos años AENA estaba solo en España. La tercera es la nueva estrategia para el negocio comercial, como eso de las tiendas libres de impuestos, porque esto va a mejorar mucho el crecimiento de esa división. Y la cuarta es la filial inmobiliaria, que ahora se valora a cero y que dentro de unos años va a ser una de las inmobiliarias más grandes de España. Para los resultados del tercer trimestre de 2022, podemos estimar que el beneficio por acción de todo 2022 será de alrededor de 5,75 euros y el dividendo será de alrededor de 4,20 euros. Esto es un 60% del beneficio por acción y el dividendo que tuvo en 2019. En 2023 va a tener ya un beneficio por acción y un dividendo muy parecidos a los que tuvo en 2019. En 2019 el beneficio por acción fue de 9,60 euros e iba a pagar un dividendo de 7,58 euros que no pagó porque antes de pagarlo llegaron los encierros y lo suspendió por prudencia. Yo creo que en 100-120 euros es una buena compra.
En 110 euros el PER 2022 será de unas 19 veces y el PER 2023 bajará ya a las 11,5 veces. Y la rentabilidad por dividendo en 2022 será del 3,8% y en 2023 subirá ya hasta cerca del 7%. Espero que tengáis un buen 2023 y aparte de que seamos todos muy felices y la paz en el mundo y todas estas cosas, a ver si conseguimos cosas más concretas y en 2023 empezamos ya con el sistema de capitalización de las pensiones. Si me hayáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenmosa.info, Instagram, TikTok y Facebook.